Hola, mi nombre es Cintia Galán y estudio la licenciatura de Comercio Internacional en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El nombre de mi tesis es La fijación de precios hasta el 2019 en el mercado mundial del arte propicia actividades ilícitas mexicanas. Esta tesis está presentada para obtener el título de licenciada en Comercio Internacional. A manera de resumen, mi tesis abarca dos grandes rasgos que son los que voy a explicar a continuación. La primera parte engloba las generalidades. Las generalidades acerca de las temáticas del arte. Es necesario comprenderlas para poder tener un conocimiento general sobre los temas abordados en la tesis, ya que, por ejemplo, en el primer tema está el mercado del arte. Definir el mercado del arte es muy importante, así como conocer los tipos de mercado de arte que hay, para, por consiguiente, conocer cuáles son los actores que tienen una interferencia en el mismo mercado. Por otra parte, conocer el tipo de mercado de arte va a darnos una pauta para la fijación de los precios que va a haber en el mismo. Una fijación de precios en el arte es casi inconcebible y una estandarización aún más. Sin embargo, hay muchos autores que tratan este tema con mucha congruencia y con mucha conceptualización y con mucha bibliografía anterior para poder tener un concepto muy claro sobre la fijación de los precios en el arte. Por otro lado, están las principales ciudades en México que tienen transacciones artísticas importantes. Conocer estas ciudades nos va a ayudar más a continuación para conocer mucho sobre cuáles son las legislaciones aplicables y cuál es la autoridad competente para poder tener cartas en el asunto en cuanto se hable sobre la puesta en marcha de una ley o de una aplicación legal en cuanto a algún movimiento ilícito dentro del mercado. Por otra parte, comprender los principales puntos de compra y venta de arte son muy importantes para poder tener un parámetro en donde nosotros podamos comprender cuál es el lugar exacto en donde se da este tipo de, no solamente de compra y venta de arte, sino también en donde es el lugar en donde se efectúan las actividades ilícitas. Para fines de este estudio, al estudiar estos mercados, solamente se escogen los mercados de casas de subasta y galerías, ya que son los lugares en donde se alojan las piezas de arte más costosas y por las que los compradores están dispuestos a pagar más dinero. Y sobre todo, que es el mercado en donde realmente se puede llevar a cabo este tipo de actividades por el tipo de montos que se llevan en juego a través de las transacciones. La segunda parte del resumen es el ámbito legal. Tenemos la legislación mexicana. ¿Cuál es la legislación aplicable para las transacciones artísticas? ¿Hay alguna? Y si no hay alguna, entonces, ¿qué autoridad se hace responsable de las transacciones artísticas? Por otra parte, comprender la ley antilavado, que es una ley que surge exactamente para poder atender a casos como el arte en general y las consecuencias ilícitas que se pueden dar en el mercado, ya que la ley antilavado no solamente abarca el arte, abarca muchas otras actividades vulnerables y contempla el arte como una de ellas. Entonces, posteriormente, ¿cuáles son las legislaciones extranjeras aplicables dentro de un mercado artístico? Si las hay, ¿cuáles son? Y efectivamente, ¿cuáles son sus marcos de aplicación? Por otra parte, ¿cuáles son las actividades ilícitas mexicanas? Estas actividades contemplan el lavado de dinero en arte o contemplan algún tipo de lavado de dinero. Esto para conocer cuál es la intensidad o la frecuencia de aplicación de este tipo de actividades dentro del mercado y dentro de la economía mexicana. Por otra parte, conocer el concepto de lavado de dinero nos va a dar un panorama para poder entender todo el resto de la investigación. Estos son los temas tratados y para todos estos temas hubo unas preguntas de investigación que se verán a continuación. Y esto lo comento para poder entender cuáles son los motivos por los que se tocó esto en el resumen. Ahora, el marco protocolario. El problema con el que se inicia esta tesis es la pregunta de si la falta de regulación internacional en las transacciones del mercado del arte realmente dan pie a actividades ilícitas dentro del mercado artístico. La hipótesis es que con la evaluación de los factores clave de las transacciones artísticas se reconocerá y calificará la aplicación y metodología de las leyes mexicanas vigentes, sobre todo referentes a las transacciones de este mercado.
Dentro del marco protocolario, mi objetivo general es identificar las deficiencias de la legislación mexicana referente al mercado del arte. Luego, los objetivos específicos, pues es conocer cuál es la situación actual de las transacciones dentro del mercado e identificar cuáles son las leyes aplicables, no solamente en México, aquí en este objetivo específico, ya en los países donde hay un mayor flujo de estas transacciones. Y determinar los puntos clave en la compra y venta del mercado desde cualquier plaza. Como comenté al inicio, es importante conocer cuál es el mercado del que se está hablando. Dentro de estas plazas de las que menciono, solamente se van a tratar, como comenté anteriormente, únicamente las casas de subasta y las galerías, por la naturaleza de los montos que se mueven dentro de estas. Por otra parte, el marco protocolario contempla también las preguntas de investigación, y estas preguntas de investigación dieron pie a una investigación más enriquecida, en donde todas las preguntas que no pude responder dentro de un marco teórico y contextual fueron lo que le dio vida a este proyecto, ya que, como comentaba, desde el concepto de mercado de arte había muchísima ambigüedad, desde cómo funcionaba, quiénes eran los actores. Entonces, estas preguntas de investigación son las que se llevaron a cabo y las que se trataron de responder a lo largo de todo el proyecto. Fueron 24 preguntas de investigación, y dentro de las actividades realizadas se llevó a cabo un marco de investigación en cuanto a una metodología mixta, ya que aparte de la investigación y la metodología descriptiva, o más descriptiva y deductiva, también se llevó un método analítico para poder comprender y descifrar qué es lo que nos estaba diciendo la información recopilada. Por otro lado, las técnicas, está la técnica documental y la técnica documental electrónica, que fue utilizada para llevar a cabo una tabla comparativa con los países que tenían legislaciones más interesantes sobre el arte. Y por otro lado, la técnica de campo, donde se hizo una entrevista a informantes selectivos, que fueron 3 artistas mexicanos, y estos 3 artistas contestaban preguntas acerca de tanto preguntas muy personales o no muy personales, más bien, que podían dar paso a subjetividades, y tanto las que no, que eran marcos, preguntas más delimitadas. Por eso la investigación es mixta, porque primeramente se necesitan datos duros, como son tablas del INEGI, de la UNESCO, y por otro lado, las opiniones de los grupos involucrados. Por otra parte están las conclusiones y las recomendaciones que se dan para este tipo de investigaciones. Y bueno, las recomendaciones personales que yo doy para el análisis contextual es hablar específicamente sobre el caso del pintor colombiano, disculpen, Fernando Botero, y su relación con Pablo Escobar, ya que es un tema que se habla dentro de la comunidad artística, pero en sí nadie tiene una información muy precisa. Incluso los familiares de Fernando Botero, que ya es difunto, el difunto Fernando Botero, sus familiares niegan mucho esta información o algún tipo de relación. Sin embargo, dentro de mucha investigación, pues se ha encontrado algún tipo de relación con Fernando Botero y Pablo Escobar. Es por eso que se recomienda que para futuras investigaciones se haga mucho más hincapié en este tipo de ejemplos reales y objetivos en cuanto a una aplicación más ejemplificada. Por otro lado, están las definiciones y discusiones sobre los conceptos de casa de subasta, curadores, legitimadores, mecenazgo, los museos y las galerías, que son puntos clave para que pueda darse una fijación de precios elevada o baja, dependiendo de este tipo de conceptos. Bajo estos conceptos es como se fija el arte. Yo no me enfoqué tanto en los causantes, sino en los métodos de fijación de precios. Entonces, me parecería muy interesante poder ver algún tipo de investigación relacionada con estos conceptos. Por otra parte, para el análisis teórico, en el caso específico de Hong Kong, es una zona muy renombrada por tener actividades constantes de arte, pero también por tener actividades ilícitas constantes en sus zonas francas.
Entonces, por eso planteo que para el análisis teórico pudiera ser una muy buena idea tener como caso específico este. También las investigaciones legales sobre el mercado del arte de Estados Unidos, que tienen muchas más legislaciones específicas sobre arte, entonces parecería interesante poder leer algo como esto. Y por otra parte están las razones de la falsificación y también del robo, ya que son dos de las otras actividades ilícitas más cometidas dentro del mercado. También conocer las causas y los compradores, las personas que intervienen, sería muy interesante. Para el análisis de caso, la recomendación es que se encamine a entrevistas con otro tipo de expertos, como es el caso de abogados, economistas, agentes aduanales y operadores logísticos especializados, ya que esto nos daría un panorama más amplio sobre este tipo de aplicaciones. Algo que se nota más en actividades un poco menos humanistas, como son pues este tipo de disciplinas. Por otro lado está la comparación de la legislación del arte a través de la historia, si es que hubo algo antes o después, para poder tener como marco contextual. También bajo un análisis de caso, tener algún tipo de experto en historia, también podría ser muy enriquecedor para la investigación. Como conclusiones finales, el mercado del arte es un mercado sumamente complejo que aún sigue en investigación. La fijación de precios no se rige bajo un esquema, entonces hace mucho más complicado que pueda estudiarse desde algún tipo de perspectiva fija. Las legislaciones mexicanas encaminadas actualmente son legislaciones que van por muy buen camino, sin embargo, pudieran tener mucho más enriquecimiento al tomar algún tipo de ejemplo de algunas otras legislaciones internacionales o nacionales extranjeras para poder aplicarse dentro del territorio nacional. El principal motivo por el que se puso que las principales ciudades en México que llevaban actividades artísticas es para precisamente esta futura investigación que se plantea en las recomendaciones, para poder tener en cuenta en dónde se podría aplicar algún tipo de esquema, modelo, para poder llevar a cabo esta futura investigación. Gracias por ver este video.